Financiera con Aaron Olmos. Mi nombre es Aaron Olmos, soy economista, docente investigador universitario, resultó certificado por UCB número 36940. El día de hoy le quiero hablar sobre digitalización del dinero o dinero digital. Dinero digital como una solución interesante en los actuales momentos utilizando tecnología para transformar ese elemento de intercambio que siempre hemos conocido físicamente, ahora como ceros y unos. Digitalización del dinero. El dinero digital. Pero para entender dinero digital primero tenemos que definir qué es el dinero. Y lo interesante es que el dinero en definitiva tenemos que entenderlo como una mercancía. ¿Sí? Una mercancía o el tercer objeto que media entre las personas en los mercados que tienen una necesidad y quieren cubrirle y hace falta un elemento de intercambio. El dinero también es un activo, pero también hay que entender que ese dinero que estamos utilizando en definitiva pues es un dinero de ley. Y un dinero de ley que en principio es emitido por los bancos centrales. Pero desde el punto de vista social, el dinero es una convención, es un gran acuerdo entre personas, empresas, gobiernos, países, un gran acuerdo de que esos elementos que estamos utilizando tienen valor y son susceptibles de ser utilizados para intercambiar bienes y servicios en los mercados. Entonces, ¿qué es dinero? El dinero es un gran acuerdo social, es un elemento de intercambio, es una mercancía, es el tercer objeto entre la necesidad de una persona para cubrir esa carencia. Y lo cierto es que existen diferentes tipos de dinero y para poder entender ese proceso de digitalización del mismo tenemos que pasar un poquito por esas características, esa clasificación. Esos elementos que vamos a comenzar a hablar tenemos que entenderlos desde el punto de vista del dinero mercancía, un bien entendido como un elemento de intercambio, vale decir la figura del trueque. Personas que a través de la historia han utilizado su propio trabajo, bienes y servicios para poder cubrir esas necesidades, que en algunos países todavía está presente. Sin embargo, lo importante que tenemos que tomar en consideración es que el gran acuerdo social que tiene que existir entre las personas permite que algunos elementos sean utilizados como factores de intercambio. Entonces el dinero mercancía siempre ha estado presente. Luego tenemos un dinero de contenido pleno. Ese dinero de contenido pleno tiene que ver entonces con el uso y la ocurrencia de metales preciosos que a nivel histórico inclusive pudimos llegar a tener la vida del mercantilismo. Y si recordamos un poquito, esa vida del mercantilismo a nivel histórico tiene que ver con el hecho de personas, gobiernos que llegaron a acumular grandes cantidades de metales preciosos y que fueron utilizados por su escasez y su maleabilidad de una forma muy particular para poder entonces crear pequeños pedazos que en sus gramos representaban poder de compra y poder adquisitivo. Ese dinero de contenido pleno todavía sigue estando presente en algunos mercados en el siglo XXI. Y precisamente es allí donde tenemos que recordar que en algún momento los primeros bancos, por allá en el 1100 o 1200 de siglos pasados evidentemente, llegamos a tener entonces instituciones que comenzaron a crearse a la luz y a la sombra de personas que habían acumulado grandes cantidades de estos metales preciosos para poder ser utilizados como un elemento de intercambio. Orfebres, herreros, inclusive los caballeros del temple llegaron a tener y acumular grandes cantidades de estos elementos físicos que fueron luego fragmentados y divididos para ser utilizados como elementos de intercambio. Sin embargo, en algún momento fue importante el poder tener un sistema de representación físico de estas grandes cantidades de metales preciosos, maleables, divisibles y fragmentables, que por su escasez y dificultad de poder obtener eran utilizados como esos medios de intercambio. Entonces comenzó un sistema de representación utilizando elementos que más adelante comprendimos que iban a ser como unos vales o unos cheques, en los cuales comenzamos a confiar que con algunos elementos de seguridad comenzamos a tener entonces como elementos que fungían como una figura que representaban cierta cantidad de gramos de ese metal bien particular que comenzamos a utilizar en definitiva como una forma de dinero. Con el paso del tiempo, estas instituciones comenzaron entonces a crecer a gran velocidad y es lo que conocemos como los primeros bancos. Y los primeros bancos desde 1200 en adelante realmente no han cambiado mucho en su operación. Captar grandes cantidades de elementos que fungen como elementos de valor y esa gran cantidad de elementos luego son utilizados por parte de estas instituciones financieras para intermediar entre las personas que no tienen necesariamente esta figura. ¿Qué es importante? Que este sistema de intermediación financiera todavía sigue estando presente en la actualidad y que realmente no ha cambiado mucho en el tiempo.
estos elementos de representación de valor que llamamos dinero, con sus características de ser divisible, fragmentable, ser unidad de cuenta, reserva de valor, ser mercancía, elementos de intercambio, son los que hoy por hoy todavía estamos utilizando como elementos válidos para ir a los mercados a cubrir las necesidades. Lo importante es que hoy por hoy con la tecnología hemos podido entonces digitalizar y cambiar las características físicas e inmateriales de estos elementos. Entonces volvamos entonces a esa definición de dinero. Vamos a decir que esto es mercancía física o no, porque en la actualidad la tecnología permite que por consenso podamos utilizar datos que representan estos elementos de intercambio. Y lo cierto es que con el paso del tiempo y la creación de los gobiernos y los procesos de independencia de muchos países, fue necesario básicamente hacia el siglo XVIII y siglo XIX la creación de instituciones que permitieran concentrar la capacidad de emisión de estos elementos de representación en papel, cheques, billetes, inclusive monedas, que estuviesen representando a un gobierno, a un país entero, como el principal embajador, porque de hecho también eso es el dinero, se convierte en el principal embajador de un país. Esta figura física de dinero en billetes o en monedas pasa entonces ahora a las manos de los bancos centrales. Y los bancos centrales son instituciones autónomas que mayormente tienen la responsabilidad de ejercer la función de impresión de billetes, acuñación de monedas y ser los gestores de la política monetaria y cambiaria de un país. Antes de la existencia de los bancos centrales, muchas empresas que tenían gran poder emitían sus propias formas de dinero, bajo la figura de vales, cheques, pequeños tickets, ¿sí? Inclusive en países de América Latina y el Caribe comenzamos a escuchar y recordamos la economía de las haciendas, donde personas que tenían gran poder podían generar sus propias fichas que eran intercambiables en los comercios de la localidad por productos y servicios, y se creaba una economía circular pequeña pero de alguna manera dinámica, donde estos elementos de común acuerdo representaban figuras de intercambio, ¿no? Hoy por hoy esa visión de la economía de la ficha, la economía de la hacienda, ha cambiado a una visión de una economía de banco central, donde los bancos centrales son los responsables entonces de la emisión de estas formas de dinero. Entonces nuevamente el dinero es todo aquel elemento de intercambio, toda mercancía física o no, que en principio puede ser emitido por un particular, pero también son emitidos por los bancos centrales, y que en definitiva de común acuerdo y por ley, luego de la creación de los bancos centrales, porque los bancos centrales tienen su ley, bien sea desde la constitución de los países, se hace obligante que los bancos centrales tengan objetivos de protección del valor interno y externo de las monedas, pero también la propia ley de los bancos centrales asume su responsabilidad en el manejo de la política económica. Ese dinero que conocemos hoy nosotros, en definitiva, está cambiando y está cambiando la sazón de las nuevas tecnologías. Entonces, asumir esta visión distinta del dinero es importante. ¿Por qué? Porque en definitiva tenemos ahora una nueva versión de esa fragmentación, división de esos elementos de intercambio que ahora son inmateriales. ¿Y por qué son inmateriales? Bueno, simplemente porque la tecnología ha permitido a través del Internet, sobre todo a partir de la década de los 90, que buena parte del consenso social se logre digitalmente. Y cuando hablamos de la digitalización o la desmaterialización de los elementos físicos, es un proceso técnico que en definitiva nos permite cambiar algo que existe en el mundo real y asumir por consenso, por el gran acuerdo de todas las personas, que ahora está presente en el mundo digital. Y es que a partir de Internet se crea el segundo gran mercado. Se nos llegó a decir que a través de Internet las tecnologías de información y comunicación habían generado la gran autopista de la información. Pero realmente lo que Internet llegó a innovar es en la creación del segundo gran mercado de intercambio de valor digital. Y es ahí donde la idea del dinero digital surge. Y surge porque en definitiva la manera como estamos haciendo interrelacionamiento social en términos globales está cambiando. Internet ha permitido que muchas personas puedan conectarse grandemente a lo largo del planeta y efectivamente la manera y la forma como estamos intercambiando valor digital en plataformas evidentemente también está cambiando. En este momento entonces es importante recordar cómo llegamos a ese proceso de digitalización de ese dinero. ¿Okay? Y fíjense ustedes que ya la banca tradicional con el paso del tiempo había experimentado un proceso a través del cual los bancos centrales emitían billetes y monedas
y estos billetes de alguna forma, a través del sistema financiero tradicional, llegaban a nuestras manos bajo la vía de consumos, bienes y servicios, pero principalmente bajo la vía del crédito o los préstamos, ¿no? Y es que en definitiva la banca tradicional es donde el dinero se reproduce. Los bancos centrales crean un dinero base y ese dinero base comienza a circular de manera importante en la sociedad y en la economía de los países. Hoy por hoy los bancos han cambiado la manera como están estableciendo la conexión con las personas y en principio las personas utilizaban mecanismos de representación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los templarios y la figura a través de la cual el oro estaba representado quizás por vales, cheques o papeles con una cantidad de firmas y elementos importantes? Bueno, eso es lo que conocemos hoy como los billetes, son emitidos por los bancos centrales y recuerden ustedes que hasta la Segunda Guerra Mundial la manera como el dinero estaba representado era distinto como lo entendemos hoy. En Bretton Woods, en New Hampshire, en Washington, en el año 1945, luego de la Segunda Guerra Mundial y de firmar el Gran Acuerdo entre los países aliados, se asume que la moneda de intercambio global es el dólar, pero también se asume un patrón oro. Y ese patrón oro termina siendo el elemento a través del cual las monedas de los principales países aliados iban a tener su respaldo. Y si ese respaldo era importante porque los países estaban sujetos a cierta cantidad de oro en inventario para poder emitir moneda. Esto es importante en términos de la política económica porque si yo tengo hasta 6.000 millones de dólares en oro, no puedo emitir más de 6.000 millones de dólares en moneda. Y lo cierto es que a partir del año 1971, el mes de agosto, la administración federal de Nixon cambia esta visión del patrón oro porque por recomendación de su asesor económico, Nixon se separa unilateralmente de este patrón oro y las monedas de Estados Unidos, vale decir el dólar, cambia inclusive en su característica en el anverso, ese mensaje que decía que representaba cierta cantidad de gramos en oro, cierta cantidad de gramos en plata. Y desde este punto de vista, las economías de los países comenzaron a cambiar la manera como establecían una relación con los gobiernos a través de ahora su Producto Interno Bruto. Y lo importante es entender que por consenso se pasó de oro y plata a una situación en la cual la moneda de los países solamente está representada por la creencia y la confianza en el gobierno y en la política económica de los mismos. Esto es importante, ¿por qué? Porque en la actualidad surge una visión distinta de transferencia de valor digital, donde ya no necesariamente hace falta la figura de un banco central o hace falta la figura de respaldo detrás de un gobierno como tal. Un grupo de personas en el año 2008 o una persona que representa un colectivo, Satoshi Nakamoto, nos brindó un trabajo maravilloso que se llama Bitcoin, un sistema de dinero electrónico par a par, que en definitiva, si bien ya existía el dinero digital, comienza a cambiar el paradigma de la comprensión de confianza y de valor en datos digitales en los mercados. En la actualidad estamos en un momento histórico en el cual el dinero está siendo cambiado a una manera distinta en que las personas no confían ya tanto en instituciones, sino que confían más en el respaldo que el sistema de seguridad que está detrás de la creación de estos datos digitales le puede brindar. Estos datos digitales son divisibles, son fragmentables, son unidades de cuenta, son reserva de valor para muchas personas y en la actualidad están fungiendo como un elemento de intercambio de gran valor. Finalmente, estamos en un punto histórico muy importante donde los paradigmas del concepto del dinero y el valor están cambiando y eso es lo que conocemos en la actualidad como digitalización del dinero, desmaterialización del dinero, desmaterialización de los medios de pago bajo una figura tecnológica que le permite a las personas mayor cantidad de inclusión y esos casi 7.3 billones de habitantes donde más de la mitad no están bancarizados. Y es así como en definitiva la tecnología digital está cambiando la vida de todos nosotros. En este sentido, la invitación es a un nuevo espacio, a un nuevo encuentro de tecnología financiera, donde vamos a seguir hablando de todos estos temas. Muchísimas gracias.